Primera de Samuel 13:9 dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y salió Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos a través de esta porción y permite que podamos masticar lo que tú quieres sembrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. El pecado es el problema del mundo. El pecado que el mundo no ve, pero también es el mismo problema de la iglesia. Si la iglesia cae en pecado, si el cristiano cae en pecado, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y cuando dice matar, hurtar y destruir, se refiere a cualquier persona, aún a los cristianos. Eso es mentira, que los cristianos tienen cierta inmunidad. Si el cristiano se desvía, puede perderse para siempre, porque el problema es el pecado, el invisible pecado. No se ve, pero está y hace estragos. Aquí vemos cómo Saúl tomó la posición equivocada de sacerdote. Quiso ofrecer sacrificios a Dios cuando los que estaban designados eran solamente los sacerdotes ordenados por Dios. Saúl era el rey del pueblo, pero no era el sacerdote. Y él quiso ofrecer el sacrificio ocupando el puesto de sacerdote. Y todo comenzó con algo pequeño. De una cosa pequeña se fue creciendo hasta una cosa grande. El pecado siempre es así. Siempre comienza con algo pequeño y termina con algo grande. Por eso no podemos desestimar los pecados pequeños, pensando que los podemos seguir practicando, que no tienen ningún problema, porque son cosas menores. Pero resulta que vemos en la palabra de Dios cómo las cosas comienzan con cosas pequeñas y luego van destrozando, van moliendo, van acabando con aquella persona. Por eso no podemos coquetear con ninguna clase de pecado. Vemos cómo Saúl comenzó queriendo ocupar la función de sacerdote cuando él no estaba llamado a ser un sacerdote. No parece que fuera nada malo, que él quería ofrecer sacrificios a Dios. Sin embargo, hizo algo incorrecto, hizo un pecado, cometió un pecado menor, cometió un pecado que no pensaba que estaba tan malo, pero de ahí en adelante fue cayendo hasta que finalmente Saúl fue desechado. Porque el pecado se comporta como una cadena. El pecado no solamente trae muerte, y en la mente de la mayoría de los cristianos del mundo no está muy claro el asunto de que el pecado trae muerte. Lo que más está en la mente de los cristianos, lo que más está fluyendo es que Dios perdona. Eso es lo que más fluye, es lo que más nos metieron desde niños, la idea de que Dios perdona el pecado. Pero está tan parejo con la idea de que el pecado trae la muerte, muerte espiritual. No queremos declarar eso, no queremos predicar eso, pero eso es una realidad, cómo se comporta el pecado. Nosotros los cristianos debemos estar siempre combatiendo contra el pecado. Alguien diga gloria a Dios.
Tenemos una pelea contra el pecado. No podemos dejarnos derrotar del pecado. No podemos vencer al pecado sino por el Espíritu Santo. Ni tampoco podemos decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. No hay nada que podamos hacer sino por el Espíritu Santo. Así que hay que darle espacio en nuestra vida al Espíritu Santo para que obre en nosotros, para que nos ayude a vencer el pecado. Por nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado, pero con las fuerzas de Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos vencer el pecado. El asunto no está en que nosotros nos enfrentemos al pecado por nosotros mismos, sino el asunto está en dejar fluir a Dios, dejar fluir a Jesús para que Él nos ayude a vencer al pecado. Muchas veces pensamos, no, yo no voy a poder con eso. Claro, no voy a poder con eso. Tú no vas a poder con eso. Es que yo no voy a poder controlarme. Seguro que no vas a poder controlarte. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no se podrá lograr esa victoria contra ese pecado. Precisamente cuando Jesús se dio cuenta que nadie podía vencer el pecado, Él fue a vencer el pecado. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y venció el pecado y venció la muerte, porque lo que traía la muerte es el pecado precisamente. El pecado es tan terrible que a veces se ve bonito, luce precioso, pero detrás de todo eso lo que hay es un ataúd. Detrás de eso lo que hay es muerte. Gloria a Dios. Fíjate que nosotros muchas veces pecamos porque no vemos el ataúd detrás. Pecamos porque no vemos el funeral atrás. Pecamos porque no vemos la muerte atrás. Pero realmente hay que verlo por igual. Tenemos que entrenar nuestra mente para ver el pecado y la muerte como una sola cosa. Porque el pecado produce la muerte en todos los casos. No es en algunos casos, sino en todos los casos el pecado produce muerte. Aleluya. La bendición no está en esconderse para cometer pecado. La bendición está en poder vencer el pecado y ser lo mismo aquí o escondido. Ser lo mismo aquí que en cualquier parte. Aleluya. Hay gente que tiene doble vida. Viene a la iglesia y mantiene doble vida. Porque en la iglesia no pueden mostrarse como ellos son. Entonces hacen cosas escondidos. Se está engañando a sí mismo porque el pecado trae muerte. Hay que mirar el pecado y hay que ser sincero, porque a veces caemos en que no queremos llamar pecado a lo que realmente es pecado. No queremos ponerle el nombre exacto a lo que es pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. En Juan 19:11, lee conmigo Juan 19:11. Jesús nos muestra que hay tamaños de pecado. Y no me vengas diciendo que es un pecado pequeño, porque pecado es pecado. Pecado es pecado. Algo dice, no, pero ese es un pecado pequeño. El pecado pequeño produce muerte. Y el pecado grande produce muerte. Es lo más triste, eso es lo más triste, porque uno dice, bueno, pero es que yo nada más la besuqué. Y el otro dice, no, yo me acosté con ella 72 veces. Ambos van al infierno. Porque ambos pecaron. Esa es una cosa que hay que sacarla de la mente. Así que yo nada más la besuqué, entonces ya, no es pecado. O es un pecado pequeño. Hermano, se va igual al infierno el que la besuqueó como el que se acostó con ella. Se va igual al infierno el que la miró para codiciarla como el que se acostó con ella. El pecado, aunque sea pequeño, manda al infierno a la gente. Un cigarrillo o un paquete de cigarrillos es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de que ambos son pecados. Ambos son pecados. Entonces queremos decir, cigarrillo no es pecado. Eso lo inventa la filosofía. Eso lo inventa la hechicería. Pero el cigarrillo es pecado porque te están matando los pulmones. Estás destruyéndote a ti mismo. No queremos llamarlo pecado, pero la Biblia nos revela que
esas cosas sí son pecado. El pecado puede ser pequeño, muerte trae. El pecado puede ser grande, muerte trae. Aquí Jesús nos dice en Juan 19:11, dice, Jesús dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, para subrayar, mayor pecado tiene. Aleluya. No hay una palabra mejor en toda la Biblia que esta para poder demostrar que hay pecados mayores y menores. Jesús lo dijo así. Los religiosos dicen que todos los pecados son iguales. Pues no. Hay pecados mayores y hay pecados menores. Pero aunque el pecado sea menor, te manda al infierno. El pecado menor nos manda al infierno. No necesita ser un pecado mayor para que una persona se condene. Con un pecado menor alguien se condena. Un sacerdote de la Iglesia Católica que tiene una novia va al infierno. Porque él hizo un voto de castidad. Y si no lo cumple, está mintiendo y está pecando. Eso está claro. Pero la gente se engaña diciendo, no, tal vez no, tal vez no. Tal vez Dios tiene misericordia. Cuando hay pecado, Dios no tiene misericordia. Dios tiene misericordia cuando hay arrepentimiento. Aleluya. Dios tiene misericordia cuando hay perdón. Dios tiene misericordia al que se aleja del pecado. Aleluya. Vemos en Segunda de Samuel, capítulo 11. Alguien que fue uno de los más grandes hombres de la Biblia, David, que es arrastrado por el pecado. Todo comienza con un pecado pequeño. David comenzó con un pecado pequeño. Pero cuando se dio cuenta, se había convertido ya en un asesino. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que el escritor de la mayoría de los salmos, el hombre ungido para escribir el Salmo 23, aleluya, es un asesino ahora? Después que escribe los salmos, después que fue un hombre de Dios, después que venció las luchas y las vicisitudes y los problemas en el desierto, y después que llegó a ser rey, el diablo lo persiguió para hacerlo deslizar. Como dice en Hebreos capítulo 2, dice, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos. Si usted no atiende con más diligencia las cosas, usted se va a deslizar. Usted va a ser un candidato para apartarse de Dios. Usted va a ser un candidato para ser destruido por Satanás. Si usted no atiende más diligentemente, no igual, sino más. Usted tiene que atender más diligentemente las cosas que has oído, porque a medida que tú vas madurando, Satanás te va mandando más demonios. Aleluya. El rey David se deslizó. Todo comenzó con una cosa menor, pero una cosa menor va aumentando, va ligada, porque el pecado se comporta como cadena. No hay tal cosa como que yo me puedo fumar un cigarrillo de marihuana y parar. No hay eso. No hay tal cosa. Las personas que beben socialmente se controlan, pero ese pecado que están cometiendo los está llevando a un pecado mayor. Eso está reventando con otro pecado en su vida. El pecado nunca es estático. No te dejes engañar que yo bebo socialmente. Yo hace 20 años bebo socialmente y siempre me he tomado una copa. No. Es posible que ya estés en 3. Es muy difícil, es imposible frenar el pecado. El pecado no se puede frenar, siempre te lleva a otra cosa. Puede que no te lleve a la misma cosa, pero a otra cosa. Puede ser que tú has bebido socialmente y no te has convertido en un borracho. Eso es posible, pero el beber socialmente te introdujo en otro pecado. Y ese otro pecado te introdujo en otro más.
Porque ese es el comportamiento del pecado. El pecado encadena a otra cosa y encadena a otra cosa y a otra cosa. Quizás tú mismo ni te has dado cuenta, pero todo comenzó con un vistazo. Todo comenzó con un vistazo. Y mira por dónde vas ahora. Abriendo la página web en www.chicas.com. Y todo comenzó con un vistazo, ¿sí te das cuenta? Todo comenzó con un simple vistazo. ¿Cómo comenzó David? Con un simple vistazo. ¿Qué estaba haciendo David? No estaba en la guerra. Él en este momento debía estar en guerra. Nosotros debemos estar en guerra. Nosotros no podemos descuidarnos espiritualmente. Siempre tenemos que estar mirando la cruz. Siempre mirando a Jesús. Siempre en eso. Siempre en ese plan. David se descuidó. David se metió en yoga. Mente en blanco. Estaba con la mente en blanco. Como muchos cristianos que llegan a la iglesia están con la mente en blanco. Ore, hable en lengua, interceda, gloria a Jesús. No deje la mente en blanco. La mente en blanco no es de Dios. Es decir, que la mente en blanco relaja, que se distensiona. Mentira. Con la mente en blanco se te meten unos demonios. La mente debe estar en Cristo y no en blanco. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que David dejó la mente en blanco. Yo me imagino que estaba haciendo yoga con Natán. Estaba concentrándose. Meditación trascendental. Cuando debía estar en guerra. Aleluya. Y ese espacio que él le dio a Satanás, le dio una puertecita muy pequeña, mente en blanco. Fíjate lo que dice. En 2 Samuel 11, verso 2, dice: y sucedió un día, mal día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Al caer la tarde, sí, había almorzado cordero asado. Ese día había comido costillitas de cordero asada, con rúgula y brócoli, papas al vapor, uvas y unas muchachas haciendo así. Y David, después de que se metió su comelona, estaba feliz porque era el rey y había llegado a esa posición después de mucho sufrimiento y dolor. Satanás dijo: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Y luego se acostó a dormir a mediodía y se levantó. Usted sabe cómo se levantan los hombres de la cama, ¿verdad? ¿Ah? Se levantó. Se levantó, pero la carne estaba levantada. ¿Sabe cómo es el diablo? Que hasta los niñitos chiquitos se levantan y se levantan con todo eso despertado. Entonces, imagínate al rey David comiendo esa carne de cordero que tiene vitamina B12 hasta para botar. Y en ese tiempo que la carne era mucho más pura y mucho más poderosa, no necesitaba tomar vitamina. El hombre está con la fuerza. Mira lo que dice aquí. Se levantó David de su lecho. Estaba como desesperado, como gato desesperado, como felino loco. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. No tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. Fíjate la diferencia tan grande que hay entre David y Pedro. Aquí David se paseaba por el terrado de la casa real. Se pasaba el terrado, la parte más alta de la casa real. Arriba, el gran rey. Empezó Satanás a trabajar. Pero vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que también otro hombre de Dios, Pedro, estaba también en una azotea. Pero este estaba orando. Aleluya. Este estaba orando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Pedro, mientras le preparaban algo de comer, se puso a orar en la azotea. ¿Qué diferencia tan grande? Y mientras David estaba en caída, Pedro estaba en subida.
Porque la Biblia dice que inmediatamente cuando él comenzó a orar, le sobrevino un éxtasis, aleluya. Y vio un lienzo que bajaba y la voz de Dios que le dijo 3 veces, levántate Pedro, mata y come, gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso, qué diferencia tan grande, qué diferencia tan grande entre el Pedro aquel y el rey. El rey multimillonario, poderoso, hombre de Dios también, pero descuidado por la mucha comodidad. Pero el Pedro en la azotea de la casa de otra persona, porque Pedro andaba más llevado que cualquier otra cosa. Aquí David era el dueño de esa casa real, pero Pedro estaba alquilado. Sin embargo, Pedro ahí tuvo la revelación de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que cuando estaba el rey David paseándose por la casa real, yo me imagino que esta mujer vivía cerca y los baños en ese tiempo, posiblemente, como muchos baños en los pueblos, no tienen techo. Así que él vio desde acá arriba, para él poder ver, necesitaba o que el baño tuviera una ventana muy grande o que no tuviera techo. Lo que sí fue que Satanás le puso la medida exacta. Satanás tiró una pita desde la terraza hasta el baño de la muchacha. Gloria a Dios. Y aquí dice que David vio desde el terrado a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Yo quiero preguntarle a las damas aquí, ¿cómo se baña usted? ¿Se baña en calzoncillo? ¿Se baña con los ajustadores puestos? Probablemente no. Así que esta mujer estaba totalmente desnuda. Y David no estaba preparado para ver una cosa así. Así que David estaba en el terrado, no tenía nada que hacer. La primera cosa que fue mente desocupada lo llevó a una ociosidad. Y la ociosidad lo llevó a curiosidad. Y por estar de curioso, cometió un pecado terrible. Si él hubiera sabido todo lo que le vendría en ese momento que está mirando a la muchacha, el hombre voltea enseguida. ¿Aló? Repito, si él hubiera sabido bien claramente lo que le venía a él por pecar con esa mujer, él hubiera mirado y hubiera volteado y se hubiera ido a jugar ajedrez a otra parte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que se puso a estar mirando, se puso a estar hurgando a una mujer desnuda. Fíjate que muchas mujeres, aún cristianas, se visten de una manera indecente. Eso no es correcto. Porque muchas damas, en su afán y en su desesperación de poder sentirse estimadas, de que las vean, de que las miren, entonces se colocan así de ladito, entonces, ay, me está mirando. Me siento bien, me está mirando. Entonces le cambia la posición así. Hay muchas mujeres con la estima por el suelo. Y la estima no se levanta cuando te miden el pecho. Eso es mentira. Estás así en el supermercado, entonces nadie te mira, tú te sientes mal y nadie me mira. Pero cuando te desabrochas el primer botón y te empiezan a mirar y dices, uy, ese tipo me está mirando, ese tipo es un enfermo el tipo. La enferma eres tú. Si tú... Aleluya. Mira ese problema, que muchas veces, bueno, allí Betsabé no se puede culpar de eso, ¿verdad? Porque Betsabé estaba bañando y ella no estaba pensando en David, ni estaba pensando en nada. Simplemente estaba bañando, estaba enjabonando. Ella no estaba pensando en nada. El problema vino del otro lado, del hombre. Pero eso no quiere decir que las mujeres van a vestirse para provocar al hombre. Cualquier chica que se vista en una forma indecente está pecando. ¿Por qué está pecando? Porque
si hubiera puros hombres santos en el mundo, no está pecando. Pero en el mundo no hay puros hombres santos. Inclusive en la misma iglesia tú encuentras gente que tiene cacho. Pasa la mano por aquí para que vea. Ahí se siente el cacho. Entonces tú no puedes decir, yo me he visto como sea, y que ellos se preparen espiritualmente. Tú no puedes hablar así. Tú tienes que vestirte en una forma que no hagas caer en pecado a nadie. Hay gente, por ejemplo, que se agacha y se le ven todos los melones. Mano, búsquese algo, amárrese algo ahí, coja pita y envuelva eso. Hay otras mujeres en el bus, en la iglesia inclusive, que se agachan así, se les ve todo acá. Hay otras que usan minifalda, una minifalda tremenda. Eso es provocar al hombre. Eso es provocar a los leones. Los leones están quietos, están domados, pero si empiezas a mostrar cosas y pedazos de carne y pedazos de gluten. Gluten, no glúteo es la cosa. Tú como mujer no puedes vestirte mal. Ahora la nueva moda es el hilo dental. Pero el hilo dental no viene solo, viene con una falda transparente. Sí, porque esa es la moda. La moda no es el hilo dental y que nadie lo vea, no sé para qué. La moda es el hilo dental y con una telita de lino blanco transparente. Eso es provocativo para los hombres, para la mayoría de los hombres. Así que esto es incluyendo cristianos. Entonces tú te vas a vestir con un hilo dental y te vas a poner una falda transparente, estás pecando, estás provocando al hombre a caer en pecado, aleluya. No fue el mismo caso de Betsabé, pero es el caso de entender que si David, que era un hombre de Dios, tuvo ese problema, ¿cuántos más hombres de Dios no hay en el mundo de hoy que cuando ven una cosa de esas son atraídos? Y por ahí dicen que es más atractivo una mujer que se viste vulgarmente que la mujer desnuda. Amén. ¿Ustedes qué opinan? Los hombres, ¿qué opinan? ¿Cuál es más peligroso? ¿Una mujer desnuda completamente, bañándose en el baño, o una mujer con una estructura, con algún tipo de ropa, pero que sea demasiado atractiva? ¿Cuál es peor? Allá, los que están atrás. Fíjate cómo David empezó a codiciar a esta mujer. Yo creo que Jesús, cuando dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón, estaba pensando en David. Porque este pecado afectó al reino de los cielos, afectó a Israel, afectó a Dios. El plan de Dios fue afectado por este pecado. Y el que más fue afectado fue el rey David. El rey David fue el hombre que sufrió por este pecado. Así que antes de pecar, mejor mide las consecuencias del pecado y frénate. Frénate. Es mejor frenar, aleluya. Produce más satisfacción frenar que caer. Porque si tú caes, al día siguiente, ¿cómo te sientes ya? Después de una semana, ¿cómo te vas a sentir? Al mes, ¿cómo te vas a sentir? Mira, ¿cuántos casos no hay que en las iglesias cayeron en pecado? Un joven con una joven, nadie lo sabía. Pasaron 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses y el Espíritu Santo trabajando. Este caso ha sido repetido muchas veces. Y entonces tomando y que Santa Cena y después ella la miraba a él y ay, tomando Santa Cena y está en pecado. Y él la miraba y tomando Santa Cena y está en pecado. Y empieza un proceso del Espíritu Santo a acusar. Hasta que después ellos mismos se revientan. No, yo caí 8 meses de amargura, 8 meses de dolor, 8 meses de angustia, 8 meses de desesperación. No vale la pena. El rey David no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El rey David no tenía el poder del Espíritu Santo como lo tenemos nosotros hoy, así que no tenemos excusa. No podemos andar en el mismo nivel de David. Tenemos que andar en un nivel más arriba de David.
No podemos temblar ante cualquier muchacha. Ahora, en ese tiempo no era común ver mujeres con desnudismo. Hoy es más común eso. Así que en cierta manera eso se puede aprovechar como un entrenamiento para entender que eso no es tan atractivo como pareciera. O sea, hay que pararse firme, porque fíjate David cómo comenzó. Mente en blanco, ociosidad, después curiosidad, después anhelo ardiente. Ya estaba ardiente. Y mira lo que hizo el rey David. En el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, es Betsabé. Verso 4, y envió David mensajeros y la tomó. Es muy probable que uno de estos mensajeros que David mandó para que le trajeran a Betsabé fue el que se lo contó a Natán. ¿Aló? Fue el que le contó el detalle a Natán. Uno de estos mensajeros fue a buscar a esta mujer y seguro que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en él desesperadamente porque no había más nadie quien usar. Y ese mensajero probablemente fue el que le llevó a Natán la información correcta. Natán, quiero decirte algo, estoy desesperado. El rey David me mandó a buscar a una mujer y se acostó con ella y le contó todo. Alabado sea Dios. Por ahí Dios permitió que se pudiera saber. Por ahí Dios permitió que se pudiera saber. Dios siempre tiene la forma de poder sacar un pecado a la luz si Él quisiera. Este pecado estaba haciéndole daño al reino de los cielos, al mismo Señor Jesucristo, porque Jesucristo era hijo de David. Y lógicamente esa línea se estaba dañando. Si el mismo rey David se daña, ya Jesús no pudiera nacer. Gloria a Dios. Y David se acostó con ella. Durmió con ella, dice la Biblia. Pecó con ella. ¿Cómo se sentiría David cuando terminó de hacer eso? Mal. No se podía sentir bien. Tenía que sentirse mal y estuvo así de mal varios meses. Y no solamente eso, sino que ese pecado de ociosidad lo llevó a curiosidad y curiosidad lo llevó a anhelo desesperado por sexo. Y eso lo llevó después a ser un mentiroso. Un calculador, frío y calculador. Cogió y llamó por teléfono a Joab y le dijo, ponme a Urías Eteo al frente de la batalla, para que muera. Se había convertido en un asesino. El escritor del Salmo 23 se estaba convirtiendo en un asesino. Todo comenzó con la mente en blanco. Todo comenzó con una cosa pequeña, porque el pecado siempre encadena. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, porque esto no es solamente Antiguo Testamento. Ahora, bajo la gracia, también ocurre el descenso, el declive espiritual. Aleluya. Ninguno de nosotros puede descuidarse y entrar en un declive espiritual. Te vuelves un mentiroso. Y luego caes en otra cosa peor. Y luego caes en otra cosa peor. Y vas descendiendo. Fíjate en Romanos 1, 21 lo que dice. Está hablando de gente que conoció a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Está hablando de cristianos. El que conoce a Dios es un creyente. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron como a Dios. El solo hecho de no glorificar como Dios a Dios fue el primer pecado, no error. El error nos puede llevar al pecado, pero no todo es pecado. ¿Me están entendiendo eso? No quiero que usted se vaya de aquí ministrado con un espíritu de culpabilidad, porque no todo es pecado. Hay cosas que son error. Si tú vas a cortarte el pelo y le dices a tu peluquera, le dices a tu peluquera que te corte el pelo, tú te cierras tus ojos, descansas, lees una revista y cuando quieres ver tienes el pelo todo reventado. Eso no es pecado. Es un error que cometiste entregarte a esa peluquera. Hay cosas que son error y no pecado. Tú no puedes llamar
pecado lo que es error. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros cometemos 1000 errores. Cada momento estamos cometiendo errores. Se nos resbaló un huevo, nos comimos un pedazo de queso podrido, se nos dañó la ropa, quemamos una camisa. ¿Cuántos se les ha quemado bonitas camisas con la plancha? Era uno que otro, los otros no les da pena reconocerlo. Pero un error es diferente de un pecado. Al pecado hay que llamarle pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Y uno tiene que decir, Señor, dame poder entender qué es lo que es pecado y qué es lo que es error. Los errores también se pagan caro. Una persona que vaya manejando en una carretera a 100 kilómetros por hora y se descuide o se duerme, se mata. Pero eso no es pecado. Es un simple error. Manejó con sueño. Ahora, manejar borracho también es un error. Eso sí es un pecado. Manejar con una copa es pecado. Porque la Biblia lo dice. Aleluya. O sea, hay que diferenciar claramente lo que es error de lo que es pecado, para no dejar que la culpabilidad nos agobie. No, yo he cometido puros pecados en mi vida. No, errores que son diferentes de pecados. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? En Romanos 1:21 nos da la escalera de la muerte. La escalera de la muerte. Fíjate que estas personas que Pablo está describiendo comienzan con una cosa elemental. No glorificaron a Dios. Inclusive hay gente que viene a la iglesia y no glorifica a Dios. Hay que glorificar a Dios. No solamente levantar las manos para que me vean, sino que yo le diga a Dios, yo te glorifico, te alabo, te glorifico, te alabo, te glorifico, te alabo, te glorifico, Señor, aleluya. Dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Uno puede decir, pero ¿será pecado no darle gracias a Dios? Sí, no darle gracias a Dios es pecado. Tú le das gracias a tu mamá por haberte criado, le das gracias a tu papá por haber sustentado, pero no le das gracias a Dios, es absurdo. Hay que darle gracias a Dios, aleluya. Si no tienes nada por lo que orar, dale gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios, porque cuando no le doy gracias a Dios, entro en pecado. Porque Dios te dio todo. Dios te dio las manos, Dios te dio la sangre, Dios te dio los pulmones, Dios te dio los ojos, Dios te dio la yuca, Dios te dio el agua, Dios te dio la papa, Dios te dio la zanahoria. El hombre no ha inventado ningún alimento todavía. El hombre no tiene la capacidad para inventar un solo alimento. No tiene la capacidad. El hombre tiene la capacidad solamente para utilizar los elementos que Dios le dejó. La piedra, el bloque, el cemento, el hierro. El hombre simplemente utiliza lo que Dios le dejó. Pero el hombre no puede inventar un alimento. Y el hombre se ha creído Dios y ha inventado alimentos, que son los alimentos que producen cáncer. Todos estos químicos que le echan a los alimentos, todos estos preservativos químicos producen cáncer. Nunca ha habido tanto cáncer como hoy, producto de la sabiduría barata del hombre. Porque el hombre ha inventado cosas absurdas. El hombre no puede inventar nada que pueda comer. Tú no puedes inventar agua. El agua esta nueva que salió, eso no lo inventaron ellos. Ellos le metieron la mano al río, sí. Ellos van cogiendo la botella así y la van cerrando. Van cogiendo la botella y la van cerrando. El hombre no puede inventar nada para comer. Aleluya. Por eso hay que darle gracias a Dios. Gracias por el arroz, gracias por el pedazo de carne, gracias por el pedazo de yuca. Aleluya. Entonces el hombre embrutecido, le dan un plato de comida y le dice a la persona que lo hizo, gracias, gracias, gracias señora cocinera, gracias Petra, gracias Pancracia. Pero no le da las gracias a Dios. Y la persona que no le da las gracias a Dios, las simples gracias a Dios, se mete en problemas porque eso se llama pecado. Porque una persona desagradecida es una persona que está en pecado, aleluya. Fíjate que dormirte en un carro y chocarte no es pecado, pero no darle gracias a Dios sí es pecado. Porque nosotros debemos darle gracias a Dios. Y dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. Ese fue el primer pecado de la escalera de la muerte.
Romanos 1:21 habla de la escalera de la muerte, que lógicamente es una cadena, es una escalera descendente y es una cadena también. Es una cadena, una cosa encadena la otra. Por no darle gracias a Dios y por no glorificar a Dios, ¿qué pasó? Se envanecieron en su razonamiento. Fíjate que ahí es donde comienza el orgullo. El orgullo del hombre comienza cuando no da gracias. Aquel médico importante, aquel alcalde importante, aquel arquitecto importante, aquel juez importante, aquel abogado importante que no le da gracias a Dios ni quiere humillarse. Entonces se envanece en su orgullo y Dios de allá arriba lo baja. Lo baja, Dios lo baja de ahí. Porque el que no le da gracias a Dios, Dios lo baja de donde esté. Aleluya. Alabado sea Jesús. Luego sigue la escalera diciendo así: se envanecieron. Y luego que se envanecieron, su necio corazón fue entenebrecido. Todo aquel que no alabe a Dios ni le dé gracias a Dios es un necio. Debemos darle gracias a Dios. Gracias por el día. Gracias por este otro día. Estamos más quejándonos que dándonos gracias. Ay, Señor, pero dame una oportunidad. Ay, Señor, pero dame ese trabajito. Ay, Señor, pero dame eso. Ay, Señor, pero todo el día como quejándose. Dale gracias por lo que tiene. Dale gracias por lo que tiene. Aleluya. Gloria a Jesús. 22 dice: profesando ser sabios. Ahí cae filósofos, psicólogos, profesores de universidad. Eso es para ellos. Profesando ser sabios. Los sabios de este mundo. Dice la Biblia que Dios prende a los sabios en su astucia. Se hicieron necios por segunda vez. Necios al cuadrado son ellos. Y empezaron a cambiar la gloria de Dios por la gloria de un hombre. Humanismo secular. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de una estatua. Idolatría. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de una vaca. Hinduismo. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de un reptil. Una ardilla. U otra cosa. Los griegos y los romanos adoraban dioses. Ellos cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre, cuadrúpedo, reptil. Aleluya. Mira cómo comenzó todo. Comenzaron sin darle gracias. ¿A ellos conocían a Dios o no conocían a Dios? Aquí está hablando de un grupo de personas que conocía a Dios. Así que tú como cristiano te puede pasar eso. A mí como cristiano me puede pasar eso. Que yo no le doy gracias a Dios, no glorifico a Dios y voy cayendo, prácata, y me envanezco, prácata, y me hago necio, prácata. Y luego estoy adorando un pedazo de estatua, prácata. Gloria a Jesús. Y vamos a ver en qué más les pasa a esta gente. Verso 24. Entonces cuando ya están en esta posición, Dios los entrega a la inmundicia, porque el pecado es una cadena. Fíjate por dónde van ellos. Comenzaron con no dar gracias a Dios. Siguieron con envanecerse. Siguieron ahora con idolatría. Y ahora ¿para dónde van? A la inmundicia. Ningún idólatra es santo. Ningún idólatra es puro. El que es idólatra siempre tiene la tendencia al pecado sexual. Ahí dice la inmundicia. Se refiere a pecados sexuales. El pecado de David. Aleluya. Un descuido de David le valió para convertirse en un asesino. Gloria a Dios. Y todo ocurrió tan rápido, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y busca 7 espíritus peores que él. Tremendo. Peores que él. ¿Cómo así? Claro, porque hay pecado mayor, pecado menor. Hay demonio mayor, demonio menor. Busca 7 demonios peores que él. Y entrados hacen que esa persona tenga un estado peor que el primero. Entonces el pecado no podemos tratarlo como que, hombre, yo nomás me acuesto con ese muchacho un ratico y ya. Hombre, yo me fumo un cigarrito y ya. Hombre, yo me tomo un traguito y ya. No, te has tomado un traguito y ahora eres un degenerado. Tu mente está corrompida. Todas esas personas que beben socialmente, usted pensará y dirá: pero ¿será que Dios mandará al infierno a los que beben socialmente? Es que si han bebido socialmente y como esto es pecado, eso los ha enterrado en otra cosa peor. Muchos de ellos son adúlteros, homosexuales, pervertidos. Porque una cosa lleva a la otra.
Por eso usted ve cosas tan impresionantes como sacerdotes homosexuales o sacerdotes que tienen mujer. Y tan descaradamente se los cogieron con las manos en la masa y se cambian de denominación. Y la otra denominación los recibe con los brazos abiertos. Se condenó esa denominación. Violó la palabra de Dios. Así que no le creas al diablo cuando te dice, prueba un poquito y ya. El pecado siempre es una cadena. Tú te agarras del primer pedacito y te lleva al segundo pedacito y te va llevando al último pedacito. Eso les ha pasado a los drogadictos. Todos los drogadictos saben lo que estoy hablando. Ellos comenzaron con un pitazo de marihuana, pero después se están fumando muchos cigarrillos de marihuana al día. Ellos comienzan con un poquito de inyección y no pueden parar. Aleluya. Porque el pecado no puede parar. El pecado es una cadena de muerte. La escalera de la muerte, aleluya, es la escalera del pecado. Mira lo que dice aquí en Romanos 1. Dios los entrega a la inmundicia, los entrega a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Masturbación, cabe ahí. Está deshonrando su propio cuerpo. Está haciendo algo individual, algo que nadie sabe, en el baño de la casa, ¿verdad? Ya cayó en eso, ahora está en eso, ahora está en eso. Y sigue la cadena descendente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, lo mismo anterior. Verso 16, por esto Dios, segunda vez que Dios los entrega. Aquí Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Primero los entrega a concupiscencia y después los entrega a pasiones vergonzosas, lesbianismo y homosexualismo. Mira cómo termina todo. Por eso es que muchas mujeres terminan siendo lesbianas y muchos hombres terminan siendo homosexuales, porque comienzan con el sexo y de pronto el sexo opuesto le cae como duro. Ay no, me voy para el mismo sexo. Y son destruidos por Satanás. Y yo tengo una palabra para algún homosexual que nos esté viendo o lesbiana. Déjame decirte, Dios no te hizo ni homosexual ni lesbiana. Y tú puedes escapar de eso. Tú puedes escapar de eso. Jesucristo murió por ti. Y tú puedes escapar del homosexualismo o lesbianismo. Déjame decirte, tú tómalo, déjalo, que el homosexualismo no es bueno. Trae muerte y destrucción y es uno de los peores pecados. Sal corriendo de ahí, sal corriendo a buscar a Jesús. Aleluya, aleluya. Verso 27 dice que ellos deshonraron sus propios cuerpos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros. Imagínense un hombre con otro hombre, dándose besos. Imagínense un hombre con otro hombre, agarrándose la carita aquí y sobándose por acá abajo. Imagínense eso. Imagínense un hombre con otro hombre desnudos, con aceite de oliva y con preservativo. El preservativo santifica la relación asquerosa sexual. Claro que no. Eso es lo que la gente piensa. La gente dice, voy a tener una relación sexual, entonces me voy para la droguería. Eso pasa por millones de personas y compra su preservativo y su preservativo santifica la relación sexual. Porque el gobierno ha repartido preservativos para que seamos más inteligentes. Usar preservativo es de gente estúpida. Así como lo está oyendo usted. Y ahí yo no estoy de acuerdo con el Papa, pero en ese punto sí estoy de acuerdo con él. El Papa dijo, los condones no son la solución. La solución es abstenerse del condón. Esa es la verdad, aunque los filósofos y los sociólogos y los estúpidos me digan que no. Lo que dijo el Papa es verdad. Aleluya. Aunque ni somos católicos, y no somos católicos, y muchos se preguntarán, ¿por qué no son católicos? Porque no nos podemos involucrar con tantas doctrinas erradas que hay allí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que el pecado es siempre una escalera hacia el infierno. El pecado siempre es descendente. No, que tú comienzas con una mentirita. La mentirita te lleva a otra cosa.
Y cuando quieres ver, le estás agarrando los senos a tu novia. Y después que le agarras los senos a tu novia, entonces te conviertes ¿en qué? En un mentiroso. No, pastor, yo estaba con otras personas. Y después de mentiroso te conviertes ¿en qué? En un violador. Ya nadie sabe que tú tuviste relación con... Y a nadie le va a hacer un examen a ella. Te conviertes en un violador. Y después te conviertes en un correcamino. Pisa y corre. Y no te quieres casar con nadie. En eso te conviertes. Fíjate que la mayoría son correcaminos. La mayoría de los hombres son correcaminos. Tin, 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 tan. Ahí leí un letrero en un bus que decía, yo soy mago. Te tiro un polvo y me desaparezco. Imagínense eso. Eso es el mundo. Ya el mundo está hablando claro. Y inclusive hay damas que dicen, yo estoy buscando un mago. Estoy buscando un mago. Un mago que venga, tin, 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 y se me desaparezca. Algo absolutamente dominado por Satanás. El hombre no es como el perro. Fíjate que muchos filósofos han dicho, no, pero fíjate que el perro se aparea con el perro y con la otra perra y la perrita de allá y le gusta la otra y la bulldog y la otra la perro pequinés, le gusta toda. Porque eso está comiendo el mismo plato, arroz con frijoles todos los días. Eso vuelve loco. Ese es el argumento. El argumento número uno es que los perros tienen relación sexual uno con otro y ahí no tienen problema. Solamente que la perra se pone celosa. Algo anda mal en todo eso. Argumentos absolutamente tontos. Gloria a Jesús. El hombre no es como el animal. El hombre es especial. Aleluya. El hombre es como Dios. Y Dios no tiene relaciones sexuales. Estamos en esto de relaciones sexuales por Adán. Pero Dios no tiene relaciones sexuales. Dios tiene otra forma de procreación. Aleluya. Pero Dios la cambió. Y la cambió con castigo incluido. Aleluya. Así que no podemos hacer del sexo un ídolo ni un Dios. Porque está contaminado. Aleluya. Y está destruyendo ministerios, líderes, creyentes, gente como el rey David que cayó y para levantarse le costó. Pero resulta que la mayoría no son como David. La mayoría se cayeron y se quedaron en el piso. Cantidades de ministros aquí en la ciudad cayeron y no se levantaron nunca más. Porque la historia de David es una cosa especial. Aleluya. David se pudo levantar, pero no cualquiera se levanta. Y mucho menos en esas condiciones. Por eso el Salmo 51 es un hermoso salmo que nos habla de arrepentimiento, pero no cualquiera puede caer en eso. Sobre todo con el conocimiento que nosotros tenemos hoy. No creas que tú con el conocimiento que tienes, o los televidentes que tienen un conocimiento de Dios, van a estar pecando y van a arrepentirse. No van a poder arrepentirse después. No van a poder ser renovados para arrepentimiento. La caída tiene que ser verdadera caída, no planeada. Si es planeada, no puede retornar. David no planeó el adulterio. Cayó inadvertidamente, fue una caída, fue algo que él no quería hacer, pero definitivamente la carne lo traicionó. Y su descuido espiritual. Y nosotros no podemos descuidarnos espiritualmente porque el pecado es una cadena descendente. Siempre va descendiendo. No es que yo me tomo mis traguitos socialmente y ya paré. No, que yo nomás me masturbo en el baño y ya paré. Mentira. Siempre hay otra cosa en tu mente. Siempre hay otra cosa destruyendo tu corazón. Eso es lo importante. Y esos son nuestros hermanos. Los que luchan contra el pecado. Nuestros hermanos no son los que vienen a la iglesia. Nuestros hermanos no son los religiosos. Nuestros hermanos no son los evangélicos. Nuestros hermanos son los que le dicen no al pecado. Los que se levantan contra el pecado. Aleluya. Esos son nuestros hermanos. Gloria a Dios. Porque la diferencia la marca el pecado. Ni siquiera el hablar en lenguas. Ni siquiera el ser fiel a la iglesia. Ni siquiera los diezmos. Es el pecado lo que marca realmente la diferencia.
Prefiere una persona que no hable lengua, pero que odie el pecado, a una persona que hable lengua, pero que es un puerco asqueroso. Aleluya. Gloria a Jesús. El pecado hace la diferencia entre un puro y un asqueroso. Odiemos el pecado. Vengámonos contra el pecado. Hablemos mal del pecado. Y levantémonos para no ser deslizados, para no ser arrastrados, para no ser destruidos. Cierra tus ojos en esta mañana. Aleluya. El único que nos puede librar del pecado eres tú, Jesús. En esta mañana a ti te damos toda la gloria. Y yo hago una pregunta a cada hermano que está en este lugar o a los televidentes. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es aquella cosa que tú siempre haces? Probablemente todos nosotros tenemos algo de orgullo, algo de celos, algo de vanidad. Puedes decir: Jesús, no quiero más, porque un pecado pequeño me hunde en una escalera infernal. No quiero ser destruido por pequeñas cosas. Que donde yo trabajo me cogí unas cosas ahí, me las robé. Que en mi casa le mentí a mi mamá. Que cogí la cartera de mi papá y le robé y no le dije. Que le mentí a toda mi familia y la casa la hipotequé y nadie sabía. Que hice un negocio y me endeudé y mi familia no sabía eso. Que me desesperé y me fui a prestar dinero al 10%. Aleluya. Que me enamoré. Que mi esposa está embarazada y me enamoré de otra. Que mi esposo no me trata bien y me enamoré de otro. Todo eso es pecado. Que le tengo rabia al pastor. Que me cae mal 2 o 3 ujieres. Que no he podido perdonar a ese joven. Tantas cosas que son pecado. Dile: Jesús, lávame con tu sangre. Jesús solo puede lavar con su sangre los pecados que yo comienzo a odiar. Dile: Señor, no quiero ser más así. No quiero ser más brusco, tosco. No quiero tener ese corazón adúltero. No quiero ser como David. Quiero ser como Jesús. Oh, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Este mensaje no es para meter miedo. Así que descansa en el amor. Yo sé que tú me amas, Jesús. Este mensaje no es para dejarme con miedo o con preocupación. Hazme sentir que me amas, Señor. Deja que el Espíritu de Dios te haga sentir su amor. Jesús te ama. Jesús te abraza en este momento. Jesús te dice: te amo. Pon tu oído afinado y escucha que Jesús te está diciendo: te amo. Dios quiere decirte: te amo. Dios quiere decirte que te ama. Aleluya. Dios quiere decirte que te ha cuidado tu vida y que muchos aquí han estado al borde de la muerte, pero Jesús los ha librado de la muerte. Aleluya. Aquí hay personas que han sido cuidadas por Dios maravillosamente. Oh Señor. Aleluya, 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 aleluya. Te doy gracias. Te alabo. Límpiame con tu sangre, Señor. No quiero más estos celos. No quiero más estas mentiras. No quiero más esta situación. Aleluya. Límpiame con tu sangre.
Lo único que limpia el pecado es la sangre. Para rematar este mensaje, lo único que falta decir es que lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo. Así que dile: Señor Jesús, lávame con tu preciosa sangre. Lávame. Aleluya. Lávame, Jesús. Límpiame. Ayúdame. Que tu sangre borre todo pecado. Que tu sangre borre toda mancha. Aleluya. Adoramos a Jesús.